Muy buenas noches, hermanos. Esta noche pido la presencia del Espíritu de Dios para que, guiado por el Espíritu Santo de Dios, pueda llevar este mensaje pues de mucho poder en el nombre poderoso de Jesús. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a iluminar mi mente, ven a iluminar mis pensamientos con tu luz, ven, unge mis labios, mi mente y mi corazón, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Divino, lléname de tu presencia, pues tu palabra dice en Romanos 8:27 que nuestra carne es débil, pero que el Espíritu, dice, viene a nuestra ayuda, dice. Y dice también ahí, pues que nosotros pues no sabemos pedir, pero el Espíritu pide por nosotros. Así es, queridos hermanos, esta noche vamos a hablar, ¿verdad? A ver qué dice las Sagradas Escrituras acerca del baile. ¿Verdad? El baile secular. Así es que pues vamos a empezar en el nombre poderoso de Jesús, porque Él es, ¿verdad? Quien nos guía, ¿verdad? Él es el que pone esas palabras, ¿verdad? Para que fluyan, ¿verdad? De nuestra mente y de nuestra alma. Así es, para que esta palabra pues pueda llegar hacia los demás. Así es, y lo dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 14, versículo 5 dice la palabra de Dios que pues el pueblo de Dios, dice el pueblo de Israel, cuando venía saliendo de la esclavitud del faraón de Egipto, dice que pues Dios, dice, abrió el mar para que ellos cruzaran al otro lado. Y, y cuando ellos cruzaron, también el ejército del faraón venía detrás de ellos y también pues ellos ingresaron al mar. Entonces dice que Dios devolvió las aguas sobre ellos para que se ahogaran, dice, eh, todo el ejército del faraón, sus caballos, sus jinetes, dice allí la palabra del Señor. Entonces el pueblo de Dios, cuando cruzó al otro lado, pues dice que cantaron un coro al Señor, cantaron un coro al Señor, alabando y glorificando a Dios. Entonces dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 15, versículo 20, dice que entonces dice la Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó la pandereta en su mano y todas las mujeres la seguían con tímpanos, dice, danzando en coro. Así es, allí la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? De danzar, ¿verdad? En coro, dice, pero ellos danzaban en presencia del Señor. Ellos danzaban alabando y glorificando el nombre del Señor. Así es, entonces, pues aquí nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que pues danzarle al Señor no es malo, ¿verdad? Porque ellos danzaban en el Espíritu. Así es. Entonces, pues para conocer más, pues nos vamos a ir a Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Allí dice la palabra de Dios que el rey David, rey de Israel, dice la palabra de Dios que bailaba, dice, hacía piruetas con todas sus fuerzas, dice, en presencia de Yahvé. Yahvé es Dios, dice allí, vestido, dice, solo con un efod, dice. Efod significa pues que con un manto o con una túnica, ¿verdad? Así es. Entonces dice que Mical, la hija de Saúl, esposa de David, lo estaba observando desde la ventana como el rey, dice, saltaba, dice, se consternaba, dice, en presencia de Yahvé. Y entonces dice la palabra de Dios que ella, dice, pues lo despreció en su corazón. Así es. David danzaba, bailaba, dice la palabra de Dios, ahí en presencia de Yahvé. Bailaba en el espíritu, dice allí la palabra del Señor. Pero allí, ¿verdad? Hay una enseñanza bien grande, ¿verdad? Nosotros cuando vivimos una vida carnal, porque Mical, la esposa de David, ella pensó mal cuando vio que el rey estaba bailando, porque ella estaba en la carne, ella era carnuda, ¿verdad? Allí ella no estaba en presencia del Señor, mas sin embargo, el rey David sí, ¿verdad? Porque en el mismo, pues, capítulo 6
segunda de Samuel, en el versículo pues 21, pues dice allí la palabra de Dios, pues que allí pues nos da la respuesta a la palabra de Dios, porque dice la palabra que el rey David dice regresó a su casa y a su encuentro salió Mical, su esposa, y le dijo: oh rey de Israel, te has llenado de gloria, te has quitado la ropa delante de los ojos de las mujeres de tus sirvientes. Le dijo así, ¿verdad? Porque ella, como ya les dije, ¿verdad? Estaba en la carne, sin embargo, el rey David, pues, estaba en el espíritu. Entonces dice la palabra de Dios, pues, que él, pues, le contestó y le dijo, bailaba en presencia de Yahvé que vive, pues fue él quien me formó o quien me eligió, le dijo así el rey David. Aquí, pues, mis hermanos, lo dice la palabra de Dios, que el baile, pues, no es malo, siempre y cuando nosotros, ¿verdad?, bailemos en el Espíritu, bailemos, ¿verdad?, ungidos por el Espíritu Santo de Dios, movidos por el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos ayuda a seguir adelante. También aquí, pues, ¿verdad?, la palabra de Dios nos da otro ejemplo en Jeremías 31:3. Dios le dice así a su pueblo, pues con amor eterno te he formado, prolongaré mi cariño sobre ti, le dice. Y en el versículo 5 le dice, de nuevo lucirás tu belleza y bailarás alegremente. Allí los habla de otro baile también, ¿verdad? Pero baile en presencia del Señor, ¿verdad? Baile en presencia del Señor. O sea, de que aquí la palabra de Dios nos está indicando a nosotros los cristianos, ¿verdad? De que el baile pues no es malo. No es malo siempre y cuando nosotros le dancemos en presencia del Señor. También en el Salmo 68 nos dice allí la palabra de Dios, nos dice allí, canten a Dios, toquen en su nombre, al que cabalga sobre las nubes, alégrense, dice allí la palabra de Dios, y dancen ante Él, dice allí la palabra del Señor. Entonces allí pues nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? De que pues eh, tenemos, ¿verdad? Que bailar, ¿verdad? Pero en el espíritu. Así es de que mis queridos hermanos, pues aquí la palabra de Dios pues nos habla, ¿verdad? De que nosotros los cristianos debemos de ser alegres, ¿verdad? Y a eso pues, a eso ha venido el Espíritu de Dios. En Hechos 1:8 dice la palabra de Dios que cuando Jesús ascendió al cielo, les dijo a los discípulos, y derramaré la fuerza de mi espíritu sobre ustedes, y ustedes serán testigos en Jerusalén y en Samaria, en todos los confines de la tierra, dice ahí la palabra del Señor. Y también, ¿verdad? En el Salmo 149, también la palabra de Dios, pues, nos dice ahí también, ¿verdad? La palabra de Dios dice, alégrense, dice, alégrese Israel de quien los hizo, festejen a su rey, a su rey, hijos de Sión, dice la palabra de Dios. En su nombre, dice, alaben, dice, en medio de danzas, dice, toquen el arpa y el tambor ante él, dice la palabra del Señor. Así es que mis hermanos, aquí la palabra de Dios pues nos dice, ¿verdad? De que tenemos que estar alegres. Un cristiano tiene que estar alegre, ¿verdad? Tiene que estar, ¿verdad? Feliz, ¿verdad? En la iglesia se goza, mis queridos hermanos, viviendo una vida profundamente en espíritu con Dios, ¿verdad? Allí se va la depresión, allí se va el miedo, allí se va la ansiedad, ¿verdad? Porque allí es el Espíritu de Dios el que lo mueve a uno, el que lo llena, ¿verdad? De su presencia, así es. Y también en el Salmo 150, versículo 4, también dice allí, dice, alaben al Señor bailando, dice, alábenlo, dice, con tamboriles, dice allí la palabra del Señor. Allí menciona muchos instrumentos también, ¿verdad? Entonces, ahí la palabra de Dios nos vuelve a decir, ¿verdad? Nos habla del baile también. Así es, mis queridos hermanos. Eh, Ahora bien, ¿verdad? Esta es la pregunta, ¿verdad? El baile, yo les dije cuando empecé, ¿verdad? Mi reflexión, que pues íbamos a decir qué nos dice la Biblia acerca del baile, ¿verdad? Cuando les hablo, pues,
o sea, del baile secular, ¿verdad? Del baile mundano. Así es, pues número uno, para un cristiano, él puede, pero no debe ir a los bailes. ¿Por qué? Número uno, porque los artistas que cantan la música mundana, pues esos no van a la iglesia, ¿verdad? No son hombres de Dios. Así es, y entonces, ¿y qué es lo que hace un cristiano en un baile? Ahora los bailes son deshonestos. Ahora la mayoría de personas no baila si no anda bien embriagado, si no anda tomado, ¿verdad? Y ahora los bailes ya no los hacen normales. Ahora la gente, ¿verdad? Primero va a la iglesia a recibir el cuerpo de Cristo y de ahí se van a enfrascar en las fiestas paganas, mundanas, porque eso es pagano, los bailes, eso es malo, lo que no es para Dios, eso es malo, ¿verdad? Esos bailes paganos, esos son malos, eso lo detesta Dios. Así es, pues toda persona que se llama por nombre, querer decir que es cristiano y anda enfrascado en esas fiestas paganas, en esas fiestas mundanas, porque hoy ya no hacen normales la fiesta, ya hacen trencitos, ya hacen de toda clase de tontería, ¿verdad? Andan mal vestidas las mujeres seduciendo, ¿verdad? A los demás, promoviendo el pecado, ¿verdad? Así es, entonces eso pues, eso es malo pues ante los ojos del Señor. Entonces hoy la gente va a la iglesia a recibir el cuerpo de Cristo y después para el baile pagano a emborracharse. Las mujeres ya no bailan ni con los maridos, sino que solas bailan ya, las ingratas. Así es, entonces mis hermanos, los bailes paganos son malos para un cristiano. Es que la palabra cristiano significa seguidor de Cristo, es decir, obedecer a lo que dice aquí en las Sagradas Escrituras, a lo que aquí está escrito. Así es. Y entonces podemos, pero no debemos hacerlo. No debemos hacerlo. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. La palabra cristiano es obedecer a lo que dice las Sagradas Escrituras. No es, ¿me entiende? Andarlos enfrascando en la inmundicia, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios nos dice que podemos bailar nosotros los cristianos, pero en el espíritu, ¿verdad? En presencia de Dios, así como lo hacía el rey David, así como lo hacía a Miriam, la profetisa, la hermana de Aarón. Así es, así como lo hacía el pueblo de Israel también, adorándole a su rey, festejándole a su rey. Así es, porque esta palabra es para nosotros también. En primera de Juan 3:8 dice que todo el que practica pecado es del diablo, dice la palabra del Señor. Así es que hay que tener muchísimo cuidado, mis hermanos, pues los voy a dejar con este texto bíblico, ¿verdad? Que dice así la palabra del Señor. El texto bíblico está en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Así es, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a Dios. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a Dios, porque es templo vivo del Espíritu Santo. Así es, mis queridos hermanos. Un cristiano tiene que dar testimonio de su vida, ¿verdad? Porque a veces en la iglesia vamos todos humildes y haciendo apariencia, ¿verdad? Allí como los fariseos, ¿verdad? Pero afuera nuestro testimonio de vida es un desastre. Yo siempre le he pedido al Señor que me dé el don de ser ejemplo para los demás, de dar testimonio de vida para los demás, porque no hay manera mejor que evangelizar que es con nuestro propio testimonio de vida. Así es, porque con palabras a cualquiera mareamos, a cualquiera le podemos decir cosas, ¿verdad? Pero nuestro testimonio de vida es el que vale más. Mis queridos hermanos, si tú estás de acuerdo con esta palabra, pues yo te invito a que compartas estos mensajes, que les des like y también me puedes seguir en YouTube. Ahí tengo muchas prédicas, muchas evangelizaciones. Me puedes seguir @Pedro López, GG mayúscula. Así es que si quieres escuchar, pues
mis prédicas porque yo sé que hay mucha gente necesitada de esta palabra. Ya basta, ya no hay que mentirle a la gente, hay que decirles la verdad. Así es, porque esta palabra es santa, mis queridos hermanos, y cuando uno se lo agarra en serio con Dios, pues Dios echa fuera la depresión, Dios echa fuera la ansiedad de uno. Si uno está padeciendo de cualquier cosa, pues Dios viene, ¿verdad? En su respuesta a rescatarlos, a liberarlos, a sanarlos, a darlos vida nueva, así es. Pero si queremos vivir en el pecado, pues esa es cosa de nosotros. Bendito sea Dios. Dios nos hizo libres para elegir el camino que nosotros queramos recorrer en esta vida. Así es, Dios nos hizo libres. Si queremos vivir una vida de pecado, pues allí está el camino también, como dice la palabra de Dios en San Mateo 7:13, que dos caminos hay. Está el camino angosto y el camino ancho. Dice, el angosto es el que nos lleva hacia la salvación eterna y el ancho es el que lo lleva a la condenación eterna. Así es que, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice también que el que vive una vida de pecado es esclavo del pecado. Allá tú, si quieres seguir siendo esclavo del pecado, ¿verdad? Pero aquí está el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón hoy esta noche, pues que Dios me los bendiga siempre.